quería hablaros de alguien que os voy a presentar porque aquí en este país igual pues no se la conoce, y es una ocasión de hablar también de la red de luz, de esa conexión con la red de luz. Y os voy a leer este verso de Rimbaud, que es muy importante en la historia de esta persona que os quiero presentar hoy, que es Frédéric Le Marchand, una pintora francesa nacida en el 77. Este verso de Rimbaud, que conocen bien los franceses: Rimbaud, l'éternité. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Ese mar mezclándose con el sol es ese centelleo de la luz sobre la superficie del mar. Y esa es una imagen perfecta de la que nos habla Frédéric, y de la que tomo personalmente por esa red de luz, esa red del alma, de la que hablo muy a menudo, en la que está toda criatura, pero los que se cierran a su propio ser, a su propia luz, pues no la ven centellear. Es como si estuviera su cielo completamente nublado y no deja pasar el sol que produce ese centelleo en que vemos la realidad de esa unidad, porque eso es lo importante, que se enciende una luz aquí, una luz allá, pero que es evidente con esta imagen que todo es una sola luz. Entonces a Frédéric la conocí por esa llamada, por esa frecuencia en la que nos ponemos por algún deseo o propósito del alma, vívidamente, puramente nos ponemos en esa frecuencia, y eso nos trae esa otra luz de una misma luz. Entonces así fue con Frédéric. Los signos de alianza, de esa alianza de fuego, son obvios en este caso. Era un momento de vulnerabilidad. Eso es muy importante en la espiritualidad, en el camino verdadero hacia el ser, estar vulnerables, ¿no? En este caso no lo conocía tanto bajo este aspecto, que es la fragilidad física, y el tema de la salud física es algo que domina de una manera muy cruda, muy severa, la vida de Frédéric, porque nació con un problema, una enfermedad incurable que se le detectó sobre todo y se le desplegó a la edad de 12 años y no le daban más de 3 meses de vida. Y así ella lo cuenta de manera maravillosa. Entonces os pondré el enlace de cómo lo cuenta ella misma, además con mucha gracia de artista, porque ella es una gran artista, como persona, como alma, es una gran artista. Entonces la cuestión es que es una persona que con 34 años tuvo que esperar 20 años un trasplante, y vivió y sigue viva, pero quiero decir que ya con 12 años se la daba por muerta, y fijaos que hasta los 34 años no llegó ese trasplante y seguía viva, lo cual ya era absolutamente milagroso. Ese trasplante se trataba de ambos pulmones y del corazón. Entonces es una historia muy bestia, porque se le arrancó el corazón y se le colocó otro corazón y pulmones, y es una historia muy bella porque es el del encuentro con el ser de luz, con la verdad de la luz. Pero bueno, en todo caso, vuelvo a lo que estaba diciendo, que nos puso en ese encuentro fue una cuestión de tórax, por una dolencia que mínima, absolutamente mínima, pero que me hizo entrar en conciencia a través de la información celular, por mi labor y mi interés y mi enfoque hacia la sanación, la enfermedad, la salud y la verdadera medicina, pues hizo que cobrase una amplitud, ¿no? como un amplificador enorme de conciencia celular de lo que puede ser estar sufriendo a ese nivel del tórax. Y quien dice el tórax dice
el corazón, dice la expansión, la respiración y el soplo. El tórax se puede ver como una jaula, ¿no? En su esqueleto se puede ver como una jaula, pero a la vez también me viene como una dentadura, de un gran animal y de un depredador. Hay como 4 elementos que muy claramente nos pusieron en relación esta historia del tórax y del soplo. Otra que es obviamente la cuestión de la medicina, que en su vida va totalmente ligada a su larga enfermedad, a sus estancias tan alargadas y tan solitarias, porque por parte de la familia no tuvo demasiada calidez, porque su madre, digamos, que la daba tanto por muerta que acababa con ella antes de tiempo. Entonces vivió mucho lo que es estar en hospitales, y que nos pone ante esta realidad ineludible ahora mismo de la introducción de la inteligencia artificial en la medicina. Entonces Frédéric nos deja un testimonio encarnadísimo, vívido, radical, lleno de inteligencia y belleza, que para mí son precisamente los componentes de la medicina pura, de inteligencia divina, de inteligencia relegada a la luz, y de la belleza de la creación y no de la fabricación o de la intervención. Entonces eso hemos sintonizado en ello, porque es todo aquello de lo que estoy poniendo en libros, porque es difícil actuarlo. Entonces se está poniendo más en libro, pero que se combina, parte y vuelve y se combina con un yoga directo y auténtico de sanación, de una medicina crística. Una medicina crística es una medicina que está relegada a nuestra conciencia de seres de luz, en todo caso, si uno le cuesta entender esta palabra, de dimensión completa de nuestro ser, de dimensión completa de ser humanos. Porque si no tenemos en cuenta esa ligazón con esa parte sobrenatural que rechaza completamente el materialismo, entonces nos quedamos muy poco tiempo en lo humano, bajamos a lo bestial, que es lo que nos han contado todos los mitos, nos cuenta el Apocalipsis. Con la palabra bestia nos hablaba de ello Platón y todos los neoplatónicos con la palabra el gran animal, etcétera. Acabamos, o el anticristo, etcétera. Acabamos en esa bestialidad o en ese artificio total, que es esa inteligencia artificial con la que estamos ahora mismo funcionando. Entonces el caso de Frédéric nos viene a recordar que hay esa otra manera de sanar, esa otra medicina en sí, que somos nosotros mismos finalmente, y que tiene que ver con esa ligazón con nuestro ser, nuestra esencia. Entonces esto nos ha sintonizado, porque hay muy pocas personas que están ahora mismo en un combate activo, un combate santo, y este es el título precisamente del libro que estoy escribiendo. Y cuando he estado intensamente en ello es cuando he entrado en comunión con Frédéric, que le tituló Lances y poemas del combate santo contra el cáncer de esta civilización. Cáncer tanto en un sentido literal como simbólico, y metafísico, porque es la realidad de la materia, que en realidad es espiritual y no está desligada del espíritu, pues son siempre símbolo de algo de un plano superior. Y lances nos remite a la lanza del combate santo, es la lanza de San Miguel. Es ese combate por restaurar la pureza y las obras verdaderas, las obras divinas, en vez de estar fascinados por los falsos brillos que nos conducen a la destrucción, que nos hacen daño, que nos perjudican. Y eso tiene que ver con el nivel de conciencia desde el cual se actúa, se suministra medicina, se forman los medicamentos, etcétera. Después hay otro aspecto, que son nuestro reconocimiento y escucha de la maestra de Annick de Suzenel. En su caso ha sido una discípula presencial, de una manera también angélica, porque
fue al despertar de su trasplante tras 40 días de coma, que escuchó, por casualidad, apareció en su tablet la voz y el discurso, la enseñanza de Annick de Souzenel, hablando exactamente de ese corazón de luz y de ese ser de luz y de esas vivencias que estaba teniendo, pero de las que, si uno habla de ello en un ámbito como es los hospitales, pues llaman a los psiquiatras, y entonces arriesgas estar sometido a mordazas químico-psiquiátricas, con lo cual en ese momento tuvo que callarse, sintiendo a la vez que eso no se puede callar. Entonces, algo que conocemos muy bien los que llevamos alguna verdad crística, diría, resumiéndolo, verdad radical en nosotros por nuestra vivencia, que hace que nos enfrentamos en un momento dado con esa difícil, ¿no? Ese difícil paso entre hablar y tener que decir, y a la vez lo peligroso que es decir. Entonces ese encuentro con Annick de Souzenel ha salvado su testimonio, porque ha permitido que ella canalizase, pusiese palabras sabias, arraigadas con lo que le estaba pasando, y pueda transmitirlo ahora. Entonces eso ha sido muy importante. Entonces nos ha unido a Annick de Souzenel, y concretamente volví a meditar con el alfabeto de las letras hebreas, que, como sabéis, es una de las lenguas, de las pocas que quedan revelada, ¿no? Que es una lengua sagrada que tiene una conexión real está relegada todavía a la lengua original, ¿no? Entonces, cualquiera que haya meditado con las letras hebreas podrá comprobar esta realidad. Entonces yo ya tenía una conexión vivida, porque me interesé en un momento dado por aprender el alfabeto, y bueno, lo tenía un poco olvidado, y justo los días en que había retomado esta meditación, que consiste simplemente en tenerlas a la vista y repasarlas, pues resulta que ocurrió este encuentro, porque ella ahora transmite ese conocimiento recibido por parte de Annick de Souzenel, y bueno, es un despliegue, es un alfabeto de luz que nos conecta directamente a las verdades eternas. Entonces tiene una potencia increíble. Entonces fue otro elemento de conexión. Y para acabar, el de Vézelay, que es un lugar, es un pueblo que tiene una importantísima basílica muy conocida en Francia, una de las basílicas que además tiene en sus piedras, guarda grabada la sabiduría oculta, la sabiduría hermética, que es nuestra vía espiritual, es la vía hermética, y que concretamente está muy presente en Vézelay, lo que es ahora directamente la llaman la Basílica de María Magdalena, Santa María Magdalena, y el aspecto de la resurrección está muy presente. Entonces yo nunca he estado físicamente en esta basílica en Vézelay, pero me ocurrió una conexión no hace demasiado tiempo, que vino a nuestra arca un francés de esa región de Francia, por alguien conocido, precisamente a través del ashram du cœur, el ashram del corazón, que es todo el tema central con Frédéric, es el corazón, obviamente. Entonces conocí a esta persona que me dijo que iba a meditar y que ocurrían unas meditaciones muy fuertes en esta basílica de Vézelay. Y otra conexión con esta basílica que, bueno, es secundaria. El caso es que todo esto, pues todos estos signos han hecho posible, ¿no?, ese encuentro. La historia de la enfermedad de Frédéric desafía continuamente los pronósticos y los resultados médicos, sin ella pretenderlo. Y sigue siendo hoy día así, sigue viva desde que tuvo ese trasplante, pero según los resultados, no podría, desde su capacidad pulmonar, no podría estar llevando la vida que está llevando, muy creativa, activa,
simplemente teniendo que subir a esa colina de Vézelay donde vive, según todos los médicos, y por los resultados que tiene en relación a su soplo, no podría estar viviendo como está viviendo, ¿no? Pero eso ha sido todo su historial clínico, ha sido así toda su vida. En una ocasión en que también desafió radicalmente, dijo: no, me desenchufo de las máquinas, esto es inhumano, y entonces no le daban más de 15 días de vida, pues decidió irse de viaje y sintió como ver todos los colores del Caribe. Ella, que es pintora, la volvió a llenar de vida, y resulta que después se verificó durante la operación de su trasplante que se encontraron con algo inaudito. Un corazón que tendría que estar completamente estropeado, pues se habían como diversificado y ramificado conductos que hacían que había evitado que el corazón explotase, digamos, y por eso había seguido viva, desafiando precisamente el pronóstico de aquellos 15 días, ¿no? Entonces continuamente ocurrían esos milagros, ¿no? Entonces, ahora que he nombrado su trasplante fue una operación muy bestia que duró unas 17 horas. Tuvo la suerte de un médico que tuvo fe y que estuvo ligada a ella en ese sentido, porque claro, con todos ese milagro de vida en ella y esa serie de sucesos, de signos, ¿no?, sobrenaturales y crísticos, pues evidentemente eso fortaleció su relación con el Cristo íntimo, vamos a decirlo así, y el cirujano que la operó también, a causa de ella, digamos que eso fortaleció su fe. Entonces ambos, por ejemplo, se recogieron antes de la operación para bendecir al donante, un pobre joven que había muerto de un accidente de tráfico bastante brutal. Y el médico después le confesó que durante esa operación dificilísima había sentido que no era él, que verdaderamente era ayudado por algo mucho más grande que uno mismo en esa operación, ¿no? Y de hecho le compró después un cuadro en que ya pinta una especie de rostro del Cristo partido por un conducto de luz. En cualquier caso, cuando abrieron su tórax y literalmente la crucificaron, y fue en ese momento en que ella después cuenta, ¿no?, que en ese otro plano en el que entró, ella pues estuvo aquí con el mundo de los vivos y allá del otro lado, entrando en un espacio de luz y viendo que era luz, que ella misma era luz. Pero volviendo aquí sobre la tierra, pues digamos el cirujano se encontró una dificultad mayor de la que imaginaba, con un corazón que pensaban encontrarse muy estropeado, pero había desarrollado esas ramificaciones para sobrevivir, lo cual era bastante difícil arrancarlo. Es un poco bestia todo esto, pero resulta que hicieron como una especie de amalgama, o al final quedaron un poco, como ya habla, de dos corazones, del que murió y que hizo sus padres hicieron esa donación para el trasplante, y el suyo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue una operación muy bestia, y ella pues quedó 40 días, que es una cifra de purificación muy obvia y muy crística, 40 días en coma, en el que seguía perceptiva del mundo de aquí, pero que estaba en el mundo de luz. Entonces ella captaba todo lo que era el amor, los actos de amor, de una enfermera que entrara y que le dijese: ay, pobrecita, si tiene aquí una arruguita en la sábana que seguro que le ha molestado. O una terapeuta que se daba cuenta y decía: uy, seguro que aquí te estaba molestando de tener el cuello de esta manera sobre la almohada, te vamos a recolocar bien. Y todo eso era como luz, como que la animaban y que le ayudaban a estar físicamente en vida, ¿no? Entonces ella cuenta que en cuanto entraba alguien por la puerta, ella veía con un corazón de luz. Se habían caído todos los velos del alma y veía directamente con el corazón de luz. Entonces lo que veía en el otro era si estaba sintonizado con esa luz, si estaba sintonizado con su corazón, o si hablaba y actuaba desde otro lugar, diríamos nosotros mental, ¿no? Digamos. Entonces su historia de la operación es muy bonita. Antes de que llegara el trasplante, que había estado esperando durante 20 años, pero la verdad de una manera tranquila, porque en el fondo, aparte que ella iba milagrosamente sobreviviendo, tenía muchas cuestiones éticas que se le anudaban en la cabeza, de si no valía
de si era lícito que hiciera esto, mejor igual morir naturalmente, y es muy injusto con la falta de donación de órganos que hay para los trasplantes, y iba a tener que coger 3, lo que representa, ¿no? Que se llevaba 3 para una sola persona, en fin, tenía muchas dudas y un malestar, pero la verdad es que cuando llegó el día y que le anunciaron que llegaba la posibilidad llegaban unos órganos para ella, la verdad es que sintió de una manera sobrenatural que se impuso a todas sus ideas mentales, a todos sus miedos, a todas sus creencias, se impuso absolutamente una alegría que ella califica de júbilo, de auténtico júbilo sobrenatural que se le imponía y que le decía sí quiero, y además ese es mi destino, y no solo este es mi destino, sino que ella habla de una fecundación. Entonces eso es importante porque justo el día antes, la noche antes, ella tuvo un sueño. Y entonces, como era en el hospital, eso la ayudó a sobrevivir humanamente, siempre dibujaba, desde niña ya dibujaba, entonces ella seguía dibujando, y aquella noche a la mañana dibujó el sueño que había tenido de noche, que retrata una mujer con alas, con un niño, con un feto, un bebé feto en el corazón, no en el vientre, sino en el corazón. Y por pulmones un pájaro y un pez, como un intercambio de aire, ¿no? Entonces, mientras estaba junto a este dibujo que acababa de hacer, fue cuando en aquella mañana se le anunció que que le llegaban unos órganos para ella y que iba a ser de urgencias, iba a hacerse por fin el trasplante. Y después, como lo supo por el médico cirujano, otro milagro, aquel día era el 11 de febrero y estaba teniendo lugar en la mayor reunión de plegarias por los enfermos en el mundo entero, que es el día de Nuestra Señora de Lourdes. Y había tenido además ese dibujo en sueños de esa mujer alada, ¿no? En todo caso, como anécdota, también al entrar por la mañana y viendo ese dibujo, entró una mujer musulmana, que no sé si era enfermera o mujer de la limpieza, y que dijo: anda, pues vaya, con el arte que tienes y así como dibujas, desde luego, si no te salvas, dejo de creer en Dios. Se acuerda mucho, repite mucho esta anécdota, ¿no? Muy bonita. Y la de, por oposición, diríamos casi, cuando entraron un equipo médico y vio el dibujo, dijeron: uy, seguramente le está faltando oxígeno, porque mirad dónde ha colocado el bebé. Así que ella lo oyó perfectamente y dice que, así irónicamente, dice que estaba tan cansada que no tuvo ganas de decirles a los médicos: ¿no habéis oído nunca hablar de simbolismo? Así que, bueno, como ella misma dice, con las enseñanzas crísticas que ella ha recogido también de Annick de Suzenel, así como un tartamudo como Moisés habló a un pueblo entero y le llevó hacia la luz, a la tierra prometida, así como un cojo como Jacob, convertido en Israel, bendijo a toda la descendencia, así una mujer con un soplo tan mínimo nos habla ahora del soplo divino. Ella nos confiesa que está entregada a la plegaria, que eso es lo que le da vida, que ella necesita reconectarse a esa vivencia que tuvo de ese saber que somos luz, necesita recentrarse en el ser de luz, en vez de recaer en el ego, vamos a decirlo así, poco burdamente, para mantenerse viva. Eso es lo que le da la vida. En otro plano, bueno, pues están los medicamentos, que de hecho en el COVID estuvieron en una escasez tremenda y aún así pues ha sobrevivido, porque como sabéis los trasplantados necesitan estar continuamente para evitar el rechazo tomando una medicina, pero lo que ella siente que verdaderamente le permite vivir, porque si fuera solo por la medicina, ella siente como hubiese decaído, se hubiese deprimido y se hubiese dejado morir. Seguramente que lo que la permite vivir es haber penetrado esa dimensión divina, conocido ese Cristo íntimo y saber
de alguna manera recolocarse en ello y centrarse en ello para estar en el soplo verdadero, en ese soplo detrás de la respiración física. Es esta conexión entre el abajo y el arriba, estos dos mundos, que retrata muy bien en sus pinturas, y de hecho cuando salió de su coma que quedó evidentemente sin movilidad porque se pierde toda la musculatura y tuvo que tener una reeducación bastante bestia. No dejó de pintar en cuanto pudo, pintaba acostada, y por eso algunas primeras pinturas pues y han guardado un poco esa forma, son alargadas. Pintaba primero tumbada, después a cuatro patas, en fin, fue pintando siempre, y retrata mucho este entre dos, ¿no? Este entremundo. Es muy bonito porque ya despertó de sus 40 días el día de primavera. Ella es un ejemplo de confianza. En cuanto a la fe, pues como ella misma dice, ha tenido altos y bajos, pero de confianza la ha mostrado siempre desde niña, que es lo cual seguramente la ha hecho sobrevivir. Es importante recalcar dos cosas en su historial. Una es que cuando tenía 12 años y le daban solo unos meses de vida, la verdad es que sus padres tuvieron más bien la reacción de darla por muerta, y de una manera un poquito precipitada, y si hubiera sido autorizado en aquella época, seguramente hubiesen decidido por un menor, hubiesen decidido la eutanasia. Y sin embargo vemos como ella no solo ha sobrevivido, sino que ella se sentía confiada. Era como persona, como temperamento, dice de sí misma que era confiada, y que notaba cómo eso irritaba incluso a su familia, y seguramente su madre quería acortar su dolor, ¿no? Y cuando hacían esos pronósticos los médicos, casi que prefería dejarla en el hospital en vez de tenerla en casa, como cuenta ella irónicamente, que se le cayese por los pasillos en algún momento. Entonces eso es algo notable en su historial por meditar. Y otro es la utilización ahora creciente de la IA, que hizo que en un momento dado uno de estos de las nuevas generaciones, que como ella retrata muy bien, entran, ni te saludan, no te miran a los ojos, y eso sí, son muy hábiles con las maquinitas, meten todos los resultados de pruebas en una maquinita y te sacan por la IA, te sacan el tratamiento, el resultado y el tratamiento, diciéndote, bueno, si no haces esto te quedan nada más 15 días de vida. Si no haces esto, en este caso era que se tenía que enchufar a robots para que le cambiasen la sangre, porque ahí estaba haciendo un rechazo muy bestia después del trasplante y durante el COVID. En fin, fue muy muy difícil, y era tanto psicológico como físico, en fin. Entonces la tuvieron que enchufar a máquinas, que un día se estropeó la máquina, y cuando vio la manera en que el médico la volvió a poner en marcha, como dándole unos golpecitos, se sintió sintió una indignidad humana profunda en todo esto, y dijo, me voy de aquí, sáquenme estas maquinitas, acabó el show y quiero recobrar mi humanidad. Y se soltó de las máquinas, y aquel médico dijo, bueno, pues te van a quedar unas horas de vida, y dijo, pues muy bien, lo asumo, y sin embargo sobrevivió. Que es cuando estaba, lo que he contado, que se fue de viaje e incluso mejoró su corazón al regenerar por sí mismo algunas vías de escape, ¿no? Y el hecho es que ahora ella quiere ir a hablar a facultades, ha tenido esa intención, y en alguna ocasión lo ha realizado, ir a hablar a las facultades de medicina para que tengan en cuenta la dimensión espiritual del ser humano y tenerla en cuenta para las curas. Y el hecho es que lo ha podido hacer en una facultad absolutamente excepcional, que es la de la ciudad de Caen, en Francia, pero en ninguna otra. Incluso se le prohíbe. Y eso es muy, muy fuerte. En todo caso, ella cuenta que cuando se la ha podido escuchar y cuando los jóvenes la escuchaban, por lo menos oían algo diferente,
de lo que no habían tenido ni siquiera noticia en su vida, y que eso puede sembrar evidentemente una semillita. La supervida. Vivir más allá de la vida. Descubrir el soplo en mayúscula que nos respira. El cuerpo sin carne que nos habita y mueve. Y reconocer ya solo esta verdad, sin otra identidad por promover. Pase lo que pase. Aquí no hay allá. Aquí no es un punto, no hay final. Al desnudo del infinito. Duro como el núcleo elemental, el átomo indivisible. Vacuo como el aire y la luz inasible. Ver con el ojo central la transparencia del decorado, el alfabeto universal, escribiendo el principio desenrollado como hojas de libro, como hojas de árbol, siempre girando, siempre creciente, como el hijo, ojo y simiente, luz del mundo creado.